Ministerio de la Ciencia habla de su gestión durante la nueva normalidad. La importancia de la Ley 2013 para los ciudadanos. Tenemos recomendaciones para los adultos mayores. Y no olvide las noticias de actualidad en Función Pública. Comenzamos esta emisión del magazine Sirvo a mi país con una invitada muy especial y un proceso de rediseño institucional que acompañó Función Pública en 2019 y fue la creación del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Por eso para nosotros es muy grato saludar a la ministra Mabel Torres. Ministra, bienvenida al magazine Sirvo a mi país. Quisiera preguntarle y empezar esta entrevista con el siguiente tema, y es cómo ha sido esa gestión del Ministerio de la Ciencia durante esta pandemia y ese tránsito a la nueva normalidad. Bueno, en el marco de la pandemia, el Ministerio tuvo que reacomodar todos sus procesos. La virtualidad nos llegó de un día para otro sin avisarnos. Sin embargo, teníamos un reto muy importante y teníamos que trabajar en lo estratégico, pero también teníamos que trabajar en construir una agenda de país para abordar la inmediatez de la pandemia. Entonces, transitar hacia allá significó reestructurar de alguna manera los instrumentos que teníamos como ministerio. Entonces, ese tránsito de alguna manera estuvo mediado por construir unos pilares que le apuntaran a lo estratégico, pero que perfectamente se están alineando con la pandemia. Entonces, lo primero que hicimos fue construir esos 5 pilares, en donde nuestro primer pilar es el de construir políticas públicas y construir políticas públicas con enfoque diferencial y con enfoque inclusivo. Entonces tenemos este pilar. Un segundo pilar, el de conectar el territorio con la nación en una apuesta de democratizar y regionalizar el conocimiento. La internacionalización y mundialización del conocimiento como una apuesta de país, de empezar a visibilizar su trabajo en ciencia, tecnología e innovación, pero también de empezar a construir más y mejores relaciones desde la diplomacia científica. Un cuarto pilar, que es el del fortalecimiento y la construcción de un modelo de gobernanza. Y por último, construimos un quinto pilar, que es el de la comunicación para científicos y no científicos, con el objetivo de poder construir una cultura de la innovación, la investigación y el emprendimiento en Colombia que nos permita de jerarquizar el conocimiento, desmitificar la ciencia, la tecnología y la innovación y romper con los estereotipos. Claro, ministra, pues por supuesto, una de las apuestas que ustedes también han venido desarrollando es acercar todo este tema de la innovación y todo el tema de tecnología y por supuesto también de ciencia a las regiones. En ese sentido, esta pandemia, ¿qué tanto ha facilitado, por ejemplo, ese diálogo con las regiones? No, David, ha sido maravilloso en ese aspecto la virtualidad y la pandemia, porque nos permitió ahorrar y acortar caminos. Instrumentos, por ejemplo, que en el ministerio tardaban casi hasta un año, como las convocatorias, logramos tenerlos en 2 meses. Eso también nos permitió de alguna manera ahorrar costos, ¿no? Entonces hicimos muy eficientes estos procesos y esto lo logramos a través de la virtualidad porque consensuamos, articulamos a los actores de diferentes sectores del sistema y nos permitió rápidamente estructurar una convocatoria y unos términos de referencia que ahorita le están dando respuestas a esas necesidades que tiene el país. Tenemos 17 nuevos laboratorios en el país. Vamos a tener 91 laboratorios que van a atender esta pandemia y van a atender otros temas de investigación y diagnóstico en salud. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo como ministerio. No dejar lo estratégico, trabajar en lo estratégico, pero también atender la pandemia. Y el otro tema que estamos trabajando es reactivación económica. Y gracias a la virtualidad también pudimos hacer este mapeo que nos permitió construir una convocatoria por más de 400.000 millones de pesos para que el país reactive su economía con más competitividad y que las empresas sean más productivas. Pues es la ministra de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Mabel Torres, quien nos acompaña en esta edición del magazine Sirvo a mi país. Agradecemos, por supuesto, toda la gestión durante la pandemia y nosotros en el magazine Sirvo a mi país continuamos con más información de interés para todos los servidores públicos del orden nacional y territorial. La Ley 2013 de 2019 fue un avance en el acceso a la información de los ciudadanos que estaban interesados en consultar la declaración de renta y de conflicto de interés de los servidores públicos de Colombia.
Hoy hablamos con Brigitte Baptiste, la rectora de la Universidad EAN, quien nos habló de la importancia de estas iniciativas para la democracia del país. Bueno, yo creo que es una iniciativa muy interesante, creo que abre un poquito las puertas a la transparencia, nos expone a todas las personas claramente, sí, es cierto, pero también ayuda a generar un debate sobre los indicadores que tienen que construirse en una sociedad para confiar. Y ese es el propósito central, tal vez no solamente de esta ley, sino de algo que va a ir creciendo en todo el mundo, que es lo que en inglés llaman accountability. Dígame usted realmente a nombre de quién está trabajando, a nombre de sus propios intereses y de su familia, o a nombre de la sociedad y de las instituciones. Los ciudadanos pueden consultar toda la información relacionada a la Ley 2013 de 2019 en el portal institucional de Función Pública, www.funcionpublica.gov.co. Hoy, en temas de bienestar, traemos algunas recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y del Hospital Universitario San Ignacio para nuestros adultos mayores. La pandemia por el coronavirus es una situación nunca antes vista, por lo menos en los médicos que actualmente estamos en nuestro sistema de salud. El coronavirus afecta a toda la población, a niños, adultos, ancianos, pero el grupo más vulnerable indudablemente es la población adulta mayor y dentro de ellos especialmente los que tienen enfermedades crónicas y de mayor riesgo. ¿Cuál es la medida más importante de protección? El aislamiento y el no contacto con otras personas. Esas personas que tienen 60 y más años o quizás los de mayor vulnerabilidad, los de 80 y más años, que son parte de nuestras familias, debemos tener la responsabilidad de que ellos se mantengan en sus casas, especialmente en el inicio de este pico, de este momento, para que podamos convertirlo en una situación mucho más manejable en el sistema de salud y podamos atenderlos en sus debidos momentos. Pero aquellas personas que empiezan a tener una situación particular de enfermedad, es decir, una gripe que hemos llamado tradicionalmente, pues hay que tener calma, hay que mirar si esta persona tiene los signos de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Son dos: fiebre mayor de 38, persistente, quizás 1, 2, 3 días, y por supuesto dificultad respiratoria. ¿Qué hacer en estos casos? Recomendamos llamar a su sistema de salud. ¿Por qué? Porque lo importante es tener la capacidad para evaluación domiciliaria. Si el sistema de salud por algún motivo no puede hacerlo, en esos casos y solo exclusivamente en esos casos podrían ir a los servicios de urgencias, pero bajo esas condiciones. No todas las personas que tienen gripa y sean adultas mayores o con enfermedades crónicas pueden necesariamente tener las complicaciones. En nuestra población, que son familias nucleares y nucleares extensas, los padres y los abuelos tienen un papel protagónico en la crianza de los hijos y de los nietos. Es tradicional que un abuelo vaya al colegio, vaya a la casa, cuide a los nietos. En este caso no es recomendable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la población infantil tiene menos riesgo de mortalidad y de complicaciones, también son una población que puede transmitir igual y fácilmente la enfermedad. Tengamos calma, pero hagamos caso de las medidas preventivas porque ellos nos van a ayudar a hacer la contención de la enfermedad, a disminuir el riesgo de que esto sea un pico y por supuesto convertirlo en un valle y podamos dentro del sistema de salud todos poder atender adecuadamente a las personas con los recursos que nuestro país tiene. Recuerda que entre todos nos cuidamos del coronavirus. Y ahora damos inicio a la actualidad en Función Pública. Función Pública ha capacitado a cerca de 1.000 servidores en la política de gestión del conocimiento y la innovación. Durante 2020 se han llevado a cabo 32 asesorías a entidades del orden nacional. En total han participado 680 personas. En el orden territorial se han realizado 32 asesorías con un total de 424 participantes. Gobierno Nacional lanzó el primer equipo transversal de municipios PEDET. La iniciativa de los equipos transversales nació en Función Pública para generar sinergias institucionales entre entidades de todo el país, vinculando a más de 3.200 servidores públicos. En su lanzamiento, más de 800 servidores del orden territorial se hicieron presentes.